¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener toda buena historia? Amor, tal vez, traición, o ese toque de misterio que te impide dejar de escucharla. Para entender a la de Liam hay que retroceder mucho tiempo atrás, a una tarde de escuela como cualquier otra, día en el que empiezan a enramarse los secretos que, te pediré por favor, no divulgues con nadie. Basado en el libro No se lo cuentes a mi novia. Prólogo. No faltaba mucho para que tocaran las campanas de salida. La emoción a vísperas del fin de semana iba en aumento, al tiempo que la clase se cargaba de murmullos, bromas y unas cuantas risotadas. Incluso el señor Castro, nuestro tutor a cargo, había abandonado sus temas del día para recordar lo que había sido la fiesta de la verbena la noche del pasado viernes. Bardo no me dejaba oír nada. Estaba alardeando sobre su nuevo videojuego, cuando una estruendosa carcajada se alzó en toda el aula. Por lo poco que oí, el chisme hablaba sobre el señor Drago, nuestro maestro de música, quien al parecer, ebrio de vino, había intentado coquetear con una de las maestras de primaria. Seguro que a su esposa no le pareció tan gracioso, pensaba con ironía. Algunos en clase habían asistido aquella noche y comentaban las ponencias, los bailes y algún que otro cotilleo. Oí chismear que los alumnos de último año habían tomado alcohol en las graderías a escondidas, sin que los maestros o la señora Ofelia, la auxiliar de disciplina, lo notaran. Pero sin duda, el rumor más sonado les pertenecía a Aurelia y Rubén, quienes se habían vuelto novios esa misma noche. Miss Jenny, la psicóloga de la escuela, se anunció tocando la puerta con una sonrisa. «Estoy lista para llevarme a las chicas», le dijo al profesor. La mayoría de los chicos clavaron sus ojos en ella como saboreando un manjar. Su blusa le descubría los hombros y siempre vestía tacos altos bajo una falda muy corta que le relucía las piernas suaves y bronceadas. Yo no sabía qué edad tendría, pero su rostro fino y complexión esbelta podrían llegar a confundirla como una alumna más de último año. El señor Castro nos explicó que quería hablarnos en privado, solo a los varones, y lo mismo haría Miss Jenny con las chicas. Un morboso murmullo se apoderó del salón a medida que ellas iban saliendo de a poco. La idea me parecía peculiar, me intrigaba mucho de qué se podría tratar. El maestro no empezó hasta que estuvimos solos, y lo hizo con un par de bromas para ir entrando en confianza. Luego, su semblante fue mostrando una sutil seriedad. «Quiero hablarles de la masturbación», dijo justo antes de que la mayoría se echara a reír. Seguí la risa por un momento, confundido. ¿Masturbación? Había escuchado esa palabra antes, pero no sabía qué significaba en realidad. «No es un tema para reír», prosiguió, «y no es algo de lo que tienen que avergonzarse». «Rubén ya no necesita preocuparse por eso», interrumpió Manuel, volviendo a levantar otra ola de carcajadas. Pese a ello, yo seguía sin comprender. «¿De qué hablan? ¿Qué es eso?», le pregunté a Bardo junto a mí. Él me dedicó una expresión burlona y volteó la vista sin responder. Algunos de mis compañeros notaron mi ignorancia en el tema, y eso les parecía gracioso. A mi izquierda, Jan, mi hermano gemelo, permanecía con una postura seria hacia el frente. Podría apostar a que él tampoco sabía, pero lo disimulaba bien. Quizá no debí decir nada, me lamenté, aunque ya era algo tarde para eso. La charla prosiguió sin mí. Después de aquello, la vergüenza había opacado mis ganas de continuar en clase. Me retraje en el asiento, sintiéndome disminuido y bastante desconfiado ante los demás. No era la primera vez, pero hacía mucho tiempo que no me sentía tan inseguro. No más preguntas por hoy, pensé, esperando por fin oír las campanas. Ya fuera de la escuela, por unos minutos la avenida se volvía un caos entre el tráfico, el griterío, el restallar de las bocinas y los rostros de cientos de padres estresados.
Piero vivía unas cuantas cuadras hacia abajo, junto al centro comercial, y usualmente íbamos con él para hacerle compañía. La vergüenza ya se me había ido, pero aún así, permanecí callado en todo el trayecto. De todas formas, nadie parecía tocar el tema. Jan venía abrazando a Bardo detrás mío. Le pasaba el brazo por sobre sus hombros huesudos, mientras le confiaba algún procaz secreto. Y por delante, Rubén y Piero levantaban la cabeza para poder bromear con Manuel. Este último era tan alto y gordo que cualquiera pensaría que pertenecía a grados superiores, a tercero o a cuarto, o incluso a último año. Cruzamos la gran avenida rumbo a los puestos de la esquina sur, en donde vendían exquisita comida de todo tipo y siempre estaban repletos de gente. Piero se escabulló entre la multitud que se aglomeraba en los mostradores y un rato después apareció con 2 papas rebozadas en queso y canela. Compartió una con Rubén y al verlos comer, la saliva me empapó los labios. Rubén accedió a llevarnos, dijo Piero sin ocultar la emoción. Ya, pero esto queda entre nosotros, aclaró Rubén frunciendo su tez morena. Yo no entendía dónde. Parecía algo que habían estado planeando desde temprano. Rodeamos el centro comercial y tomamos la ruta este rumbo a la antigua estación de ferrocarril. Hacía años que no se veían trenes y los puestos de flores habían convertido su amplia frontera en un jardín de lirios, azucenas, rosas y gladiolos. Frente a ellas, las puertas del cementerio se alzaban como enormes heraldos de madera y hierro. Entremos, guió Rubén. Una vez dentro, fuimos avanzando por el sendero principal y luego hacia el ala norte. El lugar era tan inmenso como antiguo y estaba muy descuidado, lleno de polvo, hojas podridas y decrepitud. Además, la pintura se desprendía de sus muros agrietados, dándole un aspecto aún más sombrío y tétrico. Avanzamos uno a uno los panteones que se extendían a ambos lados del camino. Cada uno parecía guardar más tumbas de las que podía contar, puestas todas una sobre otra, formando extensas hileras de nombres en todos los muros, y todos parecían estar más que repletos. En algunos se podía ver algunas flores, pero conforme avanzábamos, se volvían más lúgubres y olvidados. Manuel no paraba de bromear con Bardo. El pobre era demasiado flaco como para librarse del bullying en un lugar como ese. Rubén cortó camino por un patio, y luego rodeamos la fosa que dividía un canchón de tierra justo en medio. Las escasas raíces casi hacen a Bardo tropezar, y aquello fue como benzina en los labios de Manuel, asegurando que la fosa ya estaba reclamando sus huesos. Avanzamos hasta el panteón más esquinado, y a su espalda encontramos un pequeño recinto con algunas tumbas aisladas del resto. Hemos llegado, dijo Rubén, posando un pie en uno de los sepulcros. ¿Aquí es donde vienes con Aurelia?, preguntó Manuel, esbozando una sonrisa mordaz. Aquí nadie los verá. Podrás besarle a tu chica todo lo que quieras. Rubén asintió, mostrando los dientes y pillería en la voz. El lugar estaba bien escondido, y no habíamos visto a nadie desde hacía un buen tramo, pero, aún así, me parecía exagerado. ¿Vienes hasta aquí solo para besarte con ella?, pregunté. Rubén me miró como quien mira a un niño, siempre con esa sonrisa burlona. Unos pasos más allá, los demás advirtieron de una grieta profunda en una de las paredes. A través de ella se podía ver a un cadáver esquelético. Piero dio un salto hacia atrás, justo después de jurar por su madre que lo vio moverse. Aquello sobresaltó a un par de gallinazos que alzaron el vuelo a media altura, con enormes alas negras que parecían presagiar un mal augurio. El silbido de un aliento gélido se paseó por el panteón justo después, enfriando más los sepulcros y el coraje. Las hojas rojas empezaron a agitarse y a susurrar. El ambiente se tensó aún más con el aullido de un perro que resonó por entre las criptas como una maldición. Incluso Manuel pareció dudar de burlarse de Bardo de nuevo, aquel chico flaco que no dejaba de insistir en volver. No sabía si no soportaba las bromas, si sentía mucho miedo o simplemente se le había hecho tarde. Fuese lo que fuese, me ofrecía volver con él.
Aunque sin Rubén, nos costó un poco encontrar el camino de vuelta. Qué tenebroso sería estar aquí de noche, pensé. Aproveché el regreso para preguntarle a Bardo sobre la charla de esa tarde, y esta vez él se mostró más abierto conmigo. Aquella noche esperé a que la casa durmiera de madrugada, y me amparé en la oscuridad de la alcoba del último piso, para ocultar la culpa y la vergüenza de lo que mis manos estaban por hacer, como si de un vil pecado se tratara. Tan solo me bastó un lascivo pensamiento para conseguir una erección tan firme como un cuchillo. Empecé despacio, como Bardo me había dicho, luego con más ímpetu, pero sin hacerme daño. No lo comprendí hasta que mi cuerpo se estremeció con un dolor agudo y dulzón que acabó justo en el húmedo lechoso de los dedos. La sensación me asustó por un momento, pero se sintió bien, aunque con el pasar de las semanas se fue sintiendo mucho mejor.